Hola, bienvenidas a Hablemos de mi Citología, un espacio creado por Citología Ciencia y Arte en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola. Este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto nos vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso. Importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos, y que siempre deben acudir con sus ginecólogos, que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos. Esto es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga. Bienvenidas a este espacio. Hola, bienvenidas a una nueva edición de Hablemos de mi Citología y en esta oportunidad les voy a hablar un poco de para qué sirve la citología, qué es todo lo que va a diagnosticar la citología, pero también estaré hablando sobre toda esa angustia que nos genera el hecho de ir a la consulta médica. Algo nervios que yo creo que es bastante natural y que todos hemos sentido cada vez que acudimos al médico, no solamente al ginecólogo, sino cualquier consulta médica nos genera un poco de ansiedad, un poco de temor de qué es lo que nos pueden decir que tengamos, y yo creo que eso es bastante natural porque yo creo que a nadie le gusta recibir malas noticias. Y ir al médico siempre existe la angustia de ¿será que me van a decir que tengo una enfermedad súper mortal? Yo creo que a veces es ese el temor, cuando realmente la mayoría de las veces que acudimos al médico son simplemente controles o cuando nos sentimos muy mal, la mayoría de las veces, y esperamos que sea así siempre, son procesos infecciosos o enfermedades que se pueden resolver con algún tratamiento y no causa mayores inconvenientes. Pero es necesario, por supuesto, que acudamos a los especialistas que nos puedan diagnosticar y lo más importante, no esperar que estemos totalmente en un estado fatal y crítico para acudir al médico, sino ir antes de llegar a ese estado fatal y crítico, porque hay enfermedades que obviamente todas las enfermedades avanzan, pero hay enfermedades que si las atacamos a tiempo, pues va a tener una solución favorable. Pero hay otras que si son descubiertas demasiado tarde, pues la solución o me puede dejar secuelas en mi cuerpo y consecuencias para el resto de mi vida, o puede terminar en la muerte y por supuesto no queremos nada de eso. Así que siempre acudan a su médico y no esperen estar en una condición ya totalmente mala, en donde ya no se pueden ni valer por ustedes mismos para ir al médico, sino háganlo antes. No esperen que su cuerpo se deteriore, porque ciertamente nuestro cuerpo está como, vamos a decirlo, como muy bien entrenado y muy bien preparado para atacar gran cantidad de eventos que de hecho ocurren todos los días, pero no quiere decir que está hecho para atacar absolutamente todo y por algo existe la medicina, los tratamientos, los medicamentos. Así que, como siempre, les recuerdo que nos pueden escribir por nuestro correo electrónico con cualquier duda relacionada con su diagnóstico citológico, cualquier pregunta que quieran compartir, si quieren que les ayudemos a entender qué es lo que dice esa citología, pues nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com y siempre vamos a estar contestando las preguntas a través de estos videos. El día de hoy, entonces, como les digo, vamos a hablar de todas esas angustias que nos genera el médico o ir al control ginecológico, y una de las angustias es qué es lo que me van a hacer. Sí, ya sé que me van a hacer la citología, entonces viene la cosa de me va a doler, me va a molestar, eso es incómodo. Efectivamente es incómodo. Doloroso, realmente doloroso no es, porque cuando se toma la muestra citológica es del cuello uterino y en el cuello uterino no hay inervación. Cuando hablo de inervación no hay nervios allí que generen que me puedan hacer sentir dolor. Entonces no es un lugar que esté muy inervado, el resto de los órganos adyacentes sí, por supuesto, pero no es un lugar que esté muy inervado, por lo tanto sentir dolor por tomarse la muestra citológica realmente no es dolor. Molestia, sí, por supuesto pueden sentir una pequeña molestia porque es incómodo obviamente, y además si le sumamos a eso el hecho de que estamos nerviosas,
pues eso genera mayor incomodidad y mayor molestia. Pero si nosotros nos relajamos, el proceso de la toma de muestra va a ser bastante rápido y vamos a facilitar de hecho al trabajo, al médico o a la doctora que nos esté tomando la muestra. Así que también es responsabilidad nuestra que todo salga lo mejor posible sin que nos genere tantas molestias en la medida en que nosotros nos mantengamos más calmadas. Una de las cosas que más angustia es la toma de la muestra citológica, la introducción del espéculo. El espéculo es ese instrumento que introducen a través de la vagina, del canal vaginal. Todo esto que ven aquí es la vagina y por esta vía pues se introduce el espéculo. ¿Para qué se introduce ese instrumento? Porque dirán, bueno, ¿qué necesidad de ponerme eso? ¿Que es molesto? Sí, es molesto, es frío, porque generalmente son metálicos, aunque hay algunos que están hechos de plástico, pero hay que hacerlo porque la vagina, si bien es un tubo, vamos a llamarlo así, es un tubo que se expande porque tiene músculos y se puede expandir, y de hecho por allí salen los bebés, ¿cierto? Se expande bastante, pues normalmente está bastante cerradito. Entonces, para que el médico pueda acceder hasta el cuello uterino, que está mucho más arriba, que es esto que vemos aquí, que está aquí arribita, para llegar hasta acá, no basta con solamente con verlo aquí en la entradita, no, necesita un instrumento que ayude a abrir estas paredes vaginales para poder acceder al cuello uterino, que está mucho más arriba, y poderlo visualizar y hacer la toma de muestra. Y para eso se utiliza el espéculo. Algo importante que ustedes deben conocer es que si no lo conocen, pues es momento que lo sepan. Existen espéculos que, si bien hay un espéculo estándar, que es un espéculo metálico que tiene una medida estándar y es como el más grande, podríamos decirlo, también hay espéculos que son más cortos, más pequeños y que generalmente son de plástico. Estos espéculos más cortos generalmente se les conoce como espéculos virginales, o son los espéculos que se utilizan en las pacientes que aún no han tenido relaciones sexuales, cuando se van a tomar muestras, por ejemplo, a niñas que todavía no han iniciado su vida sexual, pues por supuesto se tiene que utilizar un espéculo mucho más cortito para poder abrir la vagina y tomar una muestra vaginal, porque en el caso de esas pacientes no se toma muestra de cuello uterino, sino vaginal, porque no se puede llegar al cuello uterino porque probablemente va a estar el himen ahí que impide llegar hasta el cuello uterino. Así que si a lo mejor usted es muy estrecha y le causa mucha molestia al momento de colocar el espéculo, podrían pedirle a su médico si tiene un espéculo corto, un poco más pequeño, y que quizá pueda tomar la muestra con ese espéculo. Eso es algo que ustedes quizá pudieran solicitar. También va a depender, porque si el espéculo más pequeño quizás no da la apertura suficiente para que el médico pueda llegar a observar el canal y tomar la muestra, pues lamentablemente hay que colocar el otro espéculo. Más allá de esa molestia, que ya una vez que el instrumento está allí, el espéculo está abierto, pues realmente no hay mayores problemas. Y después viene la toma de muestra. ¿Qué es lo que hace el médico? Pues toma un hisopo, toma una paleta o un cepillo, que son los instrumentos que utiliza para hacer ese raspado alrededor de ese cuello uterino y tomar la muestra. Eso tampoco es doloroso, es molesto, puede ser que incluso sientan como que le están haciendo un pequeño toque en esa zona, pero realmente doloroso no debe ser. En condiciones de una paciente que no tiene ningún tipo de lesión a ese nivel, pues no va a existir sangrado, no va a existir mayores problemas. Pueden llegar a manchar, porque eso también es otra pregunta que nos hicieron. ¿Por qué me toman la citología y después quedó como manchando como algo que se ve de color pardo? Bueno, eso es cuando les hacen una prueba que hacen con Lugol. Hacen una prueba con Lugol en donde el médico coloca un poco de Lugol en el cuello uterino para evidenciar si hay alguna zona donde ese Lugol no se capte, y eso indica, cuando el Lugol no es captado en algunas zonas del cuello uterino, eso es indicativo de que posiblemente puede haber allí algún tipo de lesión, alguna anormalidad en el tejido que él debe, por supuesto, analizar, y si acaso ve alguna cosa en particular, pues él puede ser que diga, vamos a tomar de una biopsia porque estoy viendo algo aquí que no está muy bien. ¿Es para asustarse, para entrar en pánico? No, como siempre les digo, calmarse, no hay que entrar en pánico, estamos allí precisamente para que nos digan si nuestro cuerpo está bien o no, y si no, y si hay algo que no está bien, pues lo ideal es que lo analicen, por supuesto. Entonces por eso es después de que hacen el examen y les retiran el espéculo, seguramente ustedes les han dicho va a estar manchando un poquito,
pero no es sangre, no es nada grave, no se asuste porque es el Lugol. El Lugol tiene esa coloración, una coloración que es parduzca, que es un tono así como de sangre vieja, como un tono parduzco, marrón, es como ese tono. Entonces, obviamente, cuando empiece a bajar el flujo vaginal normal, va a comenzar a venir ese Lugol y puede ser que usted presente pequeñas manchas en su ropa interior, pero es debido a ese examen. Y eso siempre se los va a advertir el ginecólogo para que ustedes no entren en susto de por qué yo tengo estas manchas aquí, qué está pasando, me rompieron por dentro. No va a ser de esa manera. Si el clínico, si el médico está viendo que usted está sangrando por alguna razón, pues también se lo va a indicar, ahí aquí hay una lesión, que a lo mejor puede ser que usted esté manchando, todo eso lo va a analizar y va a decidir en ese momento si es necesario tomar una biopsia o si simplemente esperamos el resultado de la citología para después decidir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a hacer el ginecólogo. Eso es como el primer temor de la colocación del espéculo y lo que eso genera, una molestia. Como les digo, es una molestia, no es algo que realmente sea doloroso. Entre más ustedes se relajen, y de hecho el mismo médico se los dice, relájense, respiren, trata de calmarte, porque si ustedes se relajan y están más tranquilas, pues los músculos de la vagina se relajan y el espéculo puede entrar con mayor facilidad y todo puede ser mucho más sencillo. Pero si ustedes están tensas y nerviosas con las piernas, como decimos, agarrotadas, como duras allí, porque como una tensión de qué va a pasar, de qué es lo que me está... Todos esos músculos también vaginales también se tensan y si los músculos están tensos es difícil abrir la vagina. Entonces por eso siempre les dicen respira, relájate para que precisamente no genere toda esa molestia, porque es una molestia, es algo incómodo, obviamente no es algo que sea agradable. Otra cosa que les hace el médico es un eco transvaginal. En algunos casos les hacen eco, otras pacientes en otros casos pues no hacen el eco transvaginal, pero que pues, la mayoría de las veces se realiza el eco transvaginal. ¿Cuál es el propósito de hacer un eco transvaginal? El propósito es evaluar los órganos que están más internos, porque el médico está aquí hasta aquí puede ver, hasta aquí, hasta el cuello uterino, pero de aquí hacia adentro, lo que son los ovarios, lo que es el cuerpo del útero, lo que son las trompas uterinas, que son estas que están acá, no las puede ver el médico, porque están dentro de nuestro abdomen. Entonces, para eso coloca un instrumento que es como un palito tal cual, como un palito como este, y que es un eco, que permite hacer un eco transvaginal porque introduce eso a través del canal vaginal y lo va a ir moviendo para poder acceder para poder observar los ovarios, para poder observar las trompas, para poder, principalmente lo que más evalúan es los ovarios, la función ovárica. Eso es lo que se busca evaluar a través del eco transvaginal, ver si no hay ovarios poliquísticos, si no hay una alteración ovárica que pueda hacer pensar en alguna patología de ovario, porque son bastante comunes las patologías ováricas y sobre todo si a lo mejor ustedes tienen síntomas particulares, menstruaciones irregulares o alguna sintomatología, pues él va a hacer el eco y va a través de ese eco transvaginal, que todo eso sí puede ser un poco más molesto, eso sí es más molesto que la toma de la citología porque hacen movimientos de este aparato internos para poder alcanzar cada uno de los ovarios a cada lado y para poder evaluar que lo que está allí pues está funcionando correctamente. Seguramente si ustedes les han hecho este tipo de examen les ha dicho, miren, aquí está su folículo que ya pronto va a madurar, que usted está cerca de la ovulación, o este es el folículo que va a madurar este mes. A lo mejor a veces los médicos pues nos explican eso y es, bueno, yo porque me encanta lo que es el área médica y todo lo que es la salud, pues lo encuentro muy interesante saber qué está pasando dentro de mi cuerpo. Y quizás ustedes se los han explicado y resulta bastante interesante ver que todo eso está ocurriendo sin que nos percatemos. Esa es otra de las angustias de ¿para qué me hacen ese eco? ¿Eso es porque están pensando que tengo un cáncer? No, señor. No, señor, aquí nadie está pensando nada de eso. Simplemente se están examinando los órganos internos. También el médico, pues cuando les coloca el espéculo, antes de colocar el espéculo, él va a ver de hecho, cuando lo coloca y puede ver todas las paredes vaginales y el cuello uterino, va a evaluar el flujo, las características de su flujo vaginal. Y en base a eso, pues él hace un diagnóstico preliminar. Él puede hacer un diagnóstico preliminar según las características del flujo. Si el flujo tiene un tono que quizás es blanquecino, que es un flujo que es semejante a lo que se ve, a lo que sería un flujo de candidiasis,
pues el médico, sin esperar el resultado de la citología, les puede colocar un tratamiento porque dice, bueno, este flujo no es el flujo normal, que debería ser un flujo más bien transparentoso, sino que es un flujo blanquecino, probablemente aquí lo que hay son cándidas, y coloca el tratamiento de una vez sin esperar el resultado de la citología o sin hacerles algún otro tipo de examen microscópico como un cultivo o algo de este estilo. También puede ser que vea un flujo de aspecto verdoso o que el flujo presente un olor particular, pues ya ahí el clínico dice, estas son características de ciertas patologías y puede colocarles un tratamiento. Dice, bueno, porque tienes un flujo allí que no es normal y vamos a colocar este tratamiento para que esto mejore. Y así va también aprovechando el tiempo de que, bueno, antes de esperar que la citología salga, que eso toma un tiempo en que se tenga el resultado, pues ya sabemos que podemos ir atacando lo que está aquí con este tratamiento, y cuando ya vengas con el resultado de la citología, pues también les va a preguntar cómo está tu flujo, sigue ese mal olor, sigue esa molestia, sigue esa picazón. No, perfecto, el tratamiento me hizo súper bien, maravilloso. Interpreta lo que está en la citología y pues les dirá lo que tenga que hacer, si tienes que hacerse otro estudio adicional o si simplemente, bueno, todo está súper bien, nos vemos el próximo año, maravilloso, eso es lo que todas esperamos, ¿cierto? Pero si nos dice, bueno, no, tenemos que tomar una biopsia porque aquí en tu citología salió este resultado y tenemos que tomar una biopsia, bueno, no hay que tampoco entrar en pánico, simplemente es un examen más para conocer qué es lo que está pasando en ese cuello uterino. Muchas veces la toma de biopsia, cuando nos dicen biopsia, generalmente uno dice cáncer. Las biopsias son para ver si hay cáncer. No, las biopsias son para ver cómo está ese tejido. En las biopsias se diagnostican desde enfermedades inflamatorias hasta el cáncer, de tumores benignos, una cantidad de enfermedades, y eso para poderlo diagnosticar es necesario ver qué es lo que está pasando en esas células. Y para ver eso se necesita hacer una biopsia, que una biopsia es un corte de ese tejido y ahí se analizan cómo están las células, si están en la estructura que tienen que estar, si tienen las características que deben tener, si los vasos sanguíneos, todo eso lo evalúan allí y se determina, mira, si está bien, lo que hay es una inflamación o lo que hay es un tumor benigno o lo que hay es una lesión, lo que corresponda. Así que una biopsia no es sinónimo de cáncer, así que no se asusten, siempre es para evaluar un poco mejor lo que está ocurriendo en ese tejido, porque a veces la citología no es suficiente. Como yo les he dicho en otras ocasiones, la citología les va a dar una información de lo que está pasando allí, pero todo diagnóstico citológico, sobre todo lo que son las lesiones y los cánceres, aunque la citología diga cáncer, ese diagnóstico necesita ser confirmado con una biopsia. Por eso es que les hacen las tomas de biopsias. Entonces, sí, todo el diagnóstico de lesión o de atipia celular que les diga la citología necesita una biopsia para corroborar que efectivamente lo que vio la citología es así, o quizá qué es lo que está pasando, para dar ese diagnóstico definitivo. Para eso es la biopsia. Así que otra de las cosas que quería hablar en esta oportunidad, ya aclarando cómo esos son los puntos que suelen generar angustia cuando vamos al ginecólogo, quería hablarles de qué información aporta verdaderamente la citología o el test de Papa Nicolau, como la mayoría lo conocemos. Solemos pensar, o lo que la mayoría sabe, es que bueno, la citología es para saber si tengo cáncer de cuello uterino o no, y para saber si tengo BPH. Eso es lo que hace la citología. Pero lo cierto es que la citología brinda mucha más información que simplemente eso. En la citología podemos saber si hay infecciones. ¿Todas las infecciones que pueden existir? No, pero un gran grupo de ellas. Entonces, en la citología podemos ver microorganismos que causan infección, como los hongos, como la cándida, por ejemplo, como las tricomonas, que es un parásito, que es un parásito de transmisión sexual, que causa la tricomoniasis, que quizás la han escuchado, como el herpes, también se puede ver en la citología. Se pueden ver esos cambios, se pueden ver otras infecciones como actinomices, que son bacterias. Entonces hay una gran cantidad de microorganismos que pueden verse en esa muestra citológica y que eso puede aportar información valiosa sobre lo que está ocurriendo en su cuello uterino y en su vagina para que el médico pues coloque un tratamiento en relación a eso. También aporta información relacionada con la acción de los estrógenos. Los estrógenos son hormonas producidas por los ovarios. Entonces, en la citología se puede evaluar si los estrógenos están actuando correctamente o no. De forma indirecta se hace una evaluación hormonal, que es lo que nosotros llamamos citología hormonal,
se puede hacer una evaluación. Es una evaluación precisa y va a decir los valores de estrógeno o qué enfermedad está. No lo va a decir, pero sí va a brindar una información valiosa al médico para decir, mira, aquí deberían estar unos estrógenos trabajando, pero no están trabajando, así que tienes que evaluar qué está pasando en ese ovario o por qué no se están produciendo estrógenos o por qué se están produciendo estrógenos en una paciente que ya no debe producir estrógenos, por ejemplo, en la menopausia. En la menopausia no deberíamos ya producir estrógenos. Entonces la citología brinda esa información. ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque cuando se toma la muestra, se toman células de la parte externa del cuello uterino y de la vagina en aquellos casos que se toma solo citología vaginal. A ese nivel, los estrógenos actúan haciendo que las células maduren, es decir, que se formen ciertos tipos de células. Eso ocurre siempre y eso es lo normal. Cuando eso no ocurre, pues vamos a ver otro tipo celular en la citología y nosotros vamos a indicar, mira, los estrógenos aquí no están trabajando porque no hay esa maduración. Entonces eso es lo que nosotros vemos en citología y que el médico va a interpretar como, aquí hay una falla en los estrógenos, vamos a ver qué está pasando, vamos a evaluar esos ovarios. Esa es una información que brinda la citología y vean que no está relacionada ni con el cáncer ni con el BPH. También brinda información relacionada con las lesiones que pueden ocurrir como infecciones por el BPH o las lesiones que ocurren previo a que ocurra un cáncer. Antes de que se genere el cáncer de cuello uterino, esas células o ese tejido se va a ir transformando progresivamente. Pasa mucho tiempo desde que nos infectamos con el BPH hasta que se genera el cáncer. Pueden pasar años, muchos años. Entonces pueden pasar 10, 15 años para que eso ocurra. Desde que el BPH entra a mi cuerpo hasta que se forme un cáncer, pasa muchísimo tiempo. Y por eso es tan importante y por eso nosotros somos tan insistentes en el gremio de la salud con que se hagan su control citológico. Es fundamental. ¿Por qué? Porque en este periodo, aquí está el BPH, aquí está el cáncer. En este tiempo, si ustedes hacen una citología, ustedes pueden atrapar la lesión. O sea, se puede ver la lesión antes de que llegue aquí donde está el cáncer. Entonces, en este espacio de tiempo se van generando lesiones, cambios en las células que nos van avisando, que nosotros desde el punto de vista médico nos van avisando, mira, aquí estas células, aquí está un BPH que está portándose mal, esto va avanzando a un cáncer. Entonces, si ustedes se hacen su citología, pues nosotros vamos a poder detectar en alguna de estas fases lo que está pasando y se va a poder hacer un tratamiento y evitar que lleguemos aquí. Poner un stop y no llegamos acá. Pero si ustedes no se hacen controles, esto va a seguir avanzando y vamos a llegar aquí y no queremos llegar al cáncer. Entonces la citología también hace esa detección de esas lesiones que se van generando. Eso es lo que se conocen como lesiones, que ustedes se los reportan como atipias o lesiones intraepiteliales escamosas. A eso se refiere. Son esos cambios en las células que se están generando, que no son cáncer, porque no son cáncer, pero que si nosotros nos descuidamos, este va a seguir aquí en su... Yo siempre lo veo como una historia de terror, ¿no? Como que aquí sigo yo volviéndome maligno, aquí nadie me ha descubierto, aquí sigo en mi maldad, ¡pum!, soy cáncer, y no queremos eso. Entonces, para evitar que eso ocurra, háganse sus controles. No se asusten, si les detectan una lesión, más bien digan, gracias a Dios, qué bueno que la detectaron a tiempo, qué bueno que me hago mis controles porque voy a poder hacer un tratamiento, eliminar esta lesión y no permitir que llegue aquí. Entonces esto también hace la citología, detectar esas lesiones desde el BPH y las lesiones que vienen posteriores a eso. Entonces por eso es tan importante el control citológico. El cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más prevenibles que existe. Es de los más prevenibles porque tenemos esa prueba de detección. Se le conoce como una prueba de pesquisa. A la citología o al Papa Nicolau se le conoce como prueba de pesquisa. Porque puede detectar esas fases antes de llegar al cáncer. Entonces es bastante prevenible y solo depende realmente de quién depende, de nosotras como pacientes, de ir a nuestros controles. O por más de que nos genere miedo, de que nos genere angustia, que va a conseguir ahí el médico. Pero si nosotras vamos todos los años a nuestro control citológico, no tenemos que temer, porque quiere decir que yo estoy cuidando de mí. Si yo estoy cuidando de mí y el año pasado me salió que la citología estaba negativa, que todo estaba bien,
Bueno, vamos a ver, ay, esta oportunidad me salió un BPH. Para asustarse, no, qué bueno que me fui a hacer mi control y que no me confié de que estaba negativo, porque ahora yo puedo ver que tengo ese BPH y lo vamos a atacar y lo vamos a tratar. Pero si yo me descuido y vuelvo al ginecólogo dentro de 6 años, quizá ya consigamos algo que no sea tan agradable y que no queremos conseguir. Entonces mantengamos esos controles, es importante, hagamos las tomas de biopsias que nos indiquen, los tratamientos que nos indiquen. Yo sé que muchas veces pueden ser costosos, en cada uno de nuestros países pues es distinto los sistemas de salud, quizás puedan ser bastante costosos, pero lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra salud. Es lo más valioso, todo lo demás lo podemos conseguir, pero la salud, si no tenemos salud, no podemos conseguir absolutamente nada, porque si estamos en una enfermedad, postrados en una cama, no podemos ir a trabajar, no podemos levantarnos a hacernos nuestra propia comida y no queremos nada de eso. Entonces lo más valioso es nuestra salud, y el dinero que invertamos en sentirnos bien y en los tratamientos que necesitemos nunca va a ser un dinero desperdiciado. Por supuesto hay países y hay lugares en donde pueden recibir estos tratamientos de forma gratuita, maravilloso, pues aprovechen de esas instancias, y si no es el caso, pues no les duela invertir en su salud. Si son capaces de invertir en un celular que vale cientos de dólares o en la moneda que manejen en su país, si vale un montón de dinero y tienen el mejor celular del mercado, ¿por qué ser egoístas con nuestro cuerpo y nuestra salud? Solamente les dejo allí esa reflexión. Yo creo que esos son todos los temas que sí, que yo quería mencionarles en relación a la citología, ese temor, a que esos aportes y qué es lo que la citología, para qué sirve ese test de Papa Nicolau, que es toda esa información que puede llegar a aportar. Aprendieron hoy que no es solamente saber si tengo cáncer o no, que la citología aporta mucha otra información de lo que está pasando en ese cuello uterino y en ese mundo de la vagina. Y bueno, otra información que aporta, que no les mencioné, es sobre la microbiota que habita en nuestra vagina. Aquí les voy a dejar en la descripción un video donde hablé sobre la microbiota y la importancia de esta, así que también la citología aporta información sobre ese tema particular. Así que cuando vayan al médico y les tomen su muestra, relájense para que no les moleste tanto la toma de la muestra citológica cuando le estén colocando el espéculo, haciéndole el eco transvaginal. Si después quedan teniendo manchas, recuerden, es normal por el Lugol. Si es que le hicieron alguna prueba, pregunten, ¿me voy a quedar manchando? ¿Me hizo alguna prueba con Lugol? Ah, sí, vas a quedar manchando. Ah, bueno, no pasa nada. Así que bueno, esos son los temitas que yo quería hablar. Y algo importante que de hecho lo he mencionado en otros videos: nunca acudir a tomarse la muestra citológica con la menstruación. Nunca hagan eso, porque va a terminar siendo una muestra que no va a servir para mucho y pues, probablemente les van a tener que citar para tomarles una muestra citológica otro día. Así que eviten ir con la menstruación a su consulta ginecológica. Espero que por supuesto hayan aprendido y despejado un poco de dudas, y recuerden que me pueden escribir por el correo citologiacienciayarte@gmail.com con cualquier duda, consulta, o también lo pueden dejar por los comentarios y decirme si les ha sido de utilidad este video. Coméntalo aquí, o qué preguntas tienes en relación a ese resultado citológico que te genera angustia y que no entiendes qué es lo que quiere decir todas esas palabras tan extrañas. Déjalo en los comentarios, que aquí te lo iremos respondiendo. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de mi Citología. Chao, chao.